Glitter amargo. ¡Ay! Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más. Frida, Frida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Lenka. Oye, pues aquí contigo una vez más y también como pensando los temas, ¿no? Pensando los temas porque muchas cosas han sucedido en este mundo en el que vivimos y de alguna forma pues también tenemos esos momentos de darnos espacio para pensar, ¿no? Las cosas y también pues saber cómo qué venir a decir acá porque del día al día al momento pues sí muchos sentimientos se encuentran, ¿no? Y lo que has propuesto de estos activistas británicos que pues le echaron ahí una salsa a los Van Goghs, a los girasoles, ¿no? Sí, sopita le fueron a echar a esta pintura de los girasoles. Y pues eso como que desató toda una discusión en las redes, como yo especialmente lo que vi ese día era muchísima indignación por parte de todo el mundo, que cómo era posible, que la pintura, ¿en qué tiene la culpa? Y ella, ¿qué tiene que ver? Y Van Gogh, ¿qué tiene que ver? Y que con el arte no. Ahora sí de que con el arte no. Y todo el mundo se puso muy ponga al respecto. Y me pareció muy interesante. Bueno, en primer lugar, esta organización a la que pertenecen, Just Stop Oil, em, estos dos muchachillos entraron al museo y le echaron sopa. Ahora, la pintura obviamente tiene vidrio, ¿no? O sea, tiene un vidrio protector. No es como que llegaron y dañaron la pintura tal cual. Y hicieron esto para llamar la atención sobre el uso de los combustibles fósiles y de cómo se habían cómo se acababa de renovar, o sea, en Inglaterra, el dar 100 licencias más de combustibles fósiles cuando ya es algo que es insostenible seguir haciendo. O sea, ya, o sea, de por sí estamos en una crisis global muy cabrona y pues se acababan de conceder todavía 100 licencias para seguir explotando y combustible fósil. Entonces, le aventaron sopa, se pegaron, ¿no? Y al final no le pasó nada a la pintura, todo lo del pegamento y demás se quitaba muy fácil, pero era una manera que ellos decidieron protestar para llamar la atención sobre este tema. Y me llamó mucho la atención como que toda la indignación de las personas ante este acto, o estaban muy enojados y que eran unos ignorantes y que eso no era activismo y que si querían realmente ayudar al mundo se pusieran a leer más. Y este tipo de comentarios, Frida, que a mí me parece como no sé, increíbles. ¿Tú qué opinas? Ahorita te voy a contar más adelante qué es lo que ellos dijeron, o sea, la razón por qué lo hicieron y qué opinan al respecto, pero yo me gustaría saber qué opinaste tú cuando lo viste. Muchas cosas. El chiste ya de hace 10 años, ¿no? Bueno, creo que de alguna forma la indignación que se sucede la hemos vivido a lo largo de cualquier tipo de activismo en general que atente contra las cosas públicas o privadas, porque si es contra uno mismo, contra el cuerpo de alguien, la gente dice, ay, pobrecito, pero pues bueno, es su cuerpo, ¿no? Y a mí qué. Este, por ejemplo, GAN y otras cuestiones, pues siempre han hecho el llamado a las cuestiones pacíficas. Esto que se ha generado es un acto de violencia, la verdad, o sea, es violentar, ¿no? O sea, es un acto de iconoclastas, ¿no? Es un acto violento que llama al vandalismo de alguna forma y es lo mismo que hemos vivido aquí en México con las marchas feministas, por ejemplo, pero creo que también de alguna forma, pues sí hay una cuestión tal vez muy mezclada, ¿no? Del anarquismo, pues viene justamente la acción directa y tenemos acciones directas reales en el cual, o sea, el objetivo de una acción directa es dar una solución inmediata que no se ha dado por otras vías, que ya se agotaron esas vías y no se ha dado solución. Entonces yo voy y libero o sea, me meto, digo, lo de los laboratorios, hasta tenemos una película, ¿no? De 12 monos, donde ponen a los activistas como unos idiotas, porque pues realmente no sabían qué onda y nada más fueron a liberar animales y propagaron todo un virus, ¿no? Pero la acción directa realmente va por ahí, o sea, hacer una acción que solucione un problema particular. Tal vez no voy a liberar a las miles de gallinas que están siendo explotadas en el mundo, a ser gallinas ponedoras,
pero al menos sé que esa granja del Ajusco que yo fui a abrir y demás, ya liberé esas gallinas y me hago cargo de ellas y les doy una buena vida y a ver qué hago con tantas gallinas, ¿no? Sin embargo, genera otras cuestiones tal vez, ¿no? Pero esa es una acción directa, dar una solución puntual a un problema. Este tipo de acciones no dan solución a nada puntualmente, ¿no? Realmente es un activismo, digamos, superfluo, ¿no? Y lo comento porque yo he hecho activismo por muchos años, yo actualmente ya no lo hago de esa forma literal como es el activismo, pero está muy cañón ser activista. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado por varios lados. Tienes que ser muy congruente en todas tus acciones, en tu vestimenta, en lo que portas, en lo que dices, en todo, porque por todos lados te van a atacar y tienes que estar preparado para eso y te entrenan. En la organización en la que te encuentres, te entrenan para hacer esas respuestas, sino que es como un idiota al momento de hablar, de dar tu speech y cuando te cuestionen, porque te van a cuestionar muy duro por varios lados, como en el caso particular conmigo es la tauromaquia, yo estoy contra la tauromaquia, y entonces vienen y te cuestionan por millones de lados de que eres un idiota, de que si entonces no apagas el arte, y es como de dudes, estamos en otro sentido, ¿no? Pero en estas cuestiones que son tan grandes como el petróleo, realmente no hay una solución, Alenka. ¿Cuál fue la solución con estos actos? No, realmente no hay una solución más que, y te lo digo también, se los digo también porque como activista de cuando era menor de edad, prácticamente, se buscan esos perfiles, ¿no? Gente que difícilmente pueda ser encarcelado porque es menor de edad. También de alguna forma se tiene mucho apoyo económico y eso es algo que también tenemos que investigar antes de apoyar cuestiones porque hay muchas cosas que se mueven atrás de ello, ¿no? Y bueno, justamente para la fianza y demás, ¿no? Y hay muchas cuestiones que se juegan en ese sentido y bueno, estas protestas lo que buscan es, y literalmente ellos lo dijeron, es llamar la atención de los medios. Y el objetivo es llamar la atención de los medios y poner en la agenda pública el tema. Pero ahí queda de alguna forma, o sea, realmente no hay una acción que resuelva esos contratos o que resuelva las cuestiones, ¿no? Y te digo, en este sentido que te van a criticar por todos lados, ser activista es algo de tiempo completo porque permea tu vida privada y tiene que hacerlo, si no, no tendrías cara para salir al mundo y pedir cosas, ¿no? Entonces sí, se tiene que predicar desde el ejemplo y en este caso y muchos otros y también eso uno va retirándose tal vez porque ve que no puede ser del todo coherente, ¿no? Al menos al salir al mundo y pedir cosas, exigir cosas o denunciar las cosas. En este caso, pues te digo, es una empresa que se ha sabido ahora que está financiada por por gente millonaria, ¿no? Por gente millonaria y una de sus principales financiadoras, pues es una mujer que su tío es de los principales que se han hecho ricos por el petróleo. Entonces, como que dicen, bueno, tal vez en esa familia multimillonaria de petroleros sale una mujer que está en contra de ellos y de alguna forma inyecta capital en esta organización, pero y no está mal, ¿no? O sea, hace ese activismo y su dinero y lo hacen, ¿no? Pero también de alguna forma las personas que uno ve en estas movilizaciones obviamente son válidos su pensamiento y lo que hace, pero no, digamos, quien tendría el poder de hacer algo más fuerte, no son esas personas, ¿no? Y también son seleccionadas muchas veces, si ustedes ven, porque yo he hecho activismo para PETA, por ejemplo, y muchas otras cuestiones, todas de alguna forma tienen su lado oscuro, ¿no? Veamos las campañas, porque juegan eso, es el mundo nos está haciendo un discurso, entonces tenemos que entrar en ese discurso para que nos peleen. Y en ese sentido, las campañas, si ustedes lo ven, pues son muy gráficas, ¿no? Sí, son muy impactantes. A veces si le quieres dar la vuelta para no ver el video del animal que te están torturando o esas cuestiones. Ves también campañas con gente súper heteronormada, ¿no? Que obedece a las reglas de la estética actual, ¿no? Gente delgada, gente amigable, ¿no? Que la gente pueda de alguna forma, si te cae gorda, menos dices, bueno, es guapa, es guapo, es guape, ¿no? Entonces sí es algo que está muy pensado para jugar el juego de el marketing o del trending, ¿no? En los medios. Entonces también desde ahí lo tenemos que ver. Estas personas por lo general te son menores de edad, tienen cierta estética y tienen un respaldo que les apoya para poder salir de esa situación, ¿no? Em, También, por ejemplo, en esta cuestión de cuestionar muchas cosas y decir, dude, sí tienes que
que pensar un poquito más tus acciones o planificarlo de una mejor forma son muchas, porque son planificaciones que llevan meses, Alenka, muchas de ellas, ¿no? Y estás con tu grupo y demás. Y sí, y tú mismo tienes que ponerte en el otro lado para saber por dónde te van a atacar. Y en este caso, por ejemplo, estas personas critican la cuestión del petróleo, pero, y aunque hay muchos tintes que son veganos, finalmente el proceso de decoloración y, por ejemplo, una de ellas tiene su cabello pintado, ¿no? Entonces también esos químicos de alguna forma vienen del petróleo, ¿no? El pegamento que utilizaron viene del petróleo. Realmente estamos muy amarrados porque estamos viviendo del petróleo, esa es una realidad. Y por más que queramos evitar este tipo de energías a partir de los residuos fósiles, es algo que pocas veces va a estar en nuestras manos, porque aunque queramos hacerlo de forma independiente, como lo hemos dicho, que es una opción, es algo que va de políticas externas muy grandes, ¿no? Entonces creo que también en esta cuestión, los chalecos con los que iban, o sea, muchas cosas con las que se presentan vienen del petróleo, ¿no? Están diciendo que por estas cuestiones del petróleo hay mucha gente que no va a tener para calentar su comida y ellas están, perdón, tirando comida, ¿no? De alguna forma, alimentos. No sé, también un alimento que ha sido procesado, ¿no? Parece que es un comercial de la Heinz o algo así, cuando pudo haber sido un tomate cortadito y echado, ¿no? Digo, por intentar buscarle, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, creo que sí se ve más como un juego de político, de gente que te presta, ¿no? Para hacer esa imagen y hacer el acto, y no tanto que lo estén pensando a profundidad, ¿no? En las cuestiones, por ejemplo, de las marchas aquí en México y las paredes y monumentos, creo que hay una diferencia y ahí lo pueden checar en estudios que hay publicados de la UNAM y de otras instituciones o personas, ¿no? Activistas, y han dado este término de la digna rabia, ¿no? La digna rabia, y son mujeres, o sea, no es una organización la que va y raya, o sea, son mujeres que están ahí en el momento y se genera y lo sienten y demás, ¿no? También son esculturas y cosas de gente colonizadora, de gente que, o sea, monumentos que realmente tenemos que revaluar su presencia ahí, ¿no? Yo entiendo también que tenemos aquí en la Ciudad de México muchos lugares emblemáticos, históricos, pero de alguna forma también surgieron estas mujeres restauradoras con glitter que pues también han salido ahí al quite para explicar varias cuestiones y que de alguna forma son cosas que se pueden reparar, ¿no? Y que a veces hay un daño permanente, pero también hay un contexto muy particular, ¿no? En estas cuestiones de ir a atacar una cuestión que es invaluable, ¿no? Porque por más que se la quieran cobrar, no se puede pagar, ¿no? Este, creo que está enfocado raro, ¿no? También muchas de estas acciones que se hacen performáticas se hacen en espacios donde obviamente se tiene que llamar la atención ante la falta, o sea, ante la impotencia, ¿no? Ante pues entre esa indignación de decir, no está pasando nada, la gente no está hablando y viene aquí muy farol a ver cosas, qué sé yo, ¿no? Pero creo que un activismo real será que hagan lo que hicieron, pero en el lugar de las empresas, de los lugares donde eso se está llevando a cabo, ¿no? O sea, llamar un boicot o hacer lo que hicieron, pero te digo, en unas cuestiones más directas, ¿no? Esto de atacar También lo los... hicieron, sí lo hicieron, o sea, destruyeron gasolineras en abril, muchas, como parte de esas protestas. También creo que en parte si tomas esas medidas que dices, bueno, eso es más directo porque está totalmente relacionado y es la gasolina tal cual y eso sí es más coherente, no tiene el mismo eco, no tiene para nada, o sea, si van y paran no sé, una refinería o algo así, o sea, ¿qué va a pasar? Nada, o sea, nadie se va a enterar, o sea, van a ver 3 notas de eso y ya. Creo que sí puede llamar la atención porque son menores de edad que se están atando, o sea, eso me recuerda un capítulo y eso de los Simpsons cuando Lisa se ata a un árbol, ¿no? Y eso realmente fue una acción de un activista que se ató a un árbol para impedir la tala de ese árbol y de muchos más, ¿no? Entonces realmente es como hacer el activismo donde se tiene que hacer. Obviamente no vas a hacer activismo, haciendo, o sea, sí se hacen cartas y se hace todo el proceso burocrático, pero para llamar la atención también es muy importante estudiar, ¿no? ¿Dónde vas a ir a hacerlo? Es un tema de alguna forma eh, como ambiguo, ¿no? Porque yo entiendo o sea, entiendo qué es lo que quieren buscar y lo han conseguido,
pero ¿qué se ha conseguido a la fecha? Que se hable de los chiques, de el Van Gogh, ¿no? Que bueno, que de ese cuadro de Van Gogh hizo 10, ¿no? Es una serie de girasoles, ¿no? También se ha comentado que ellos sabían que no se le iba a hacer un daño eh, definitivo a la obra, ¿no? Que sabían que tenía un cristal y que ni de chiste atacarían una obra, ¿no? Y lo saben, ¿no? Entonces, sí es una onda eh, performática, Sí, pero, pero realmente sí se hace un daño, Alenka, se hace un daño porque se tiene que limpiar, ¿no? Entonces, esas piezas de arte, ¿no? Que tienen tanto tiempo, todas sus cuestiones de que lo tienen que abrir, ¿no? Exponer al oxígeno y demás, pues bueno, implica un proceso que es programado y como que casi así ritual, ¿no? Y ahora pues se te tiene que desmontar para hacer su limpieza y demás, ¿no? Esto también genera una cuestión de dañar la imagen de muchos activistas, ¿no? Que también de alguna forma llevan muchos años planeando cuestiones, haciendo ese tipo de acciones que existen, que hay, ¿no? Pero tal vez un poco más focalizadas o pensadas de los resultados que pueden generar, ¿no? No solamente de que prendan focos por todas las redes sociales, ¿no? Em, y de alguna forma sí genera una imagen a muchas personas activistas que están haciendo cuestiones tal vez más directas, ¿no? O sea, que están teniendo resoluciones más directas. Y bueno, eso también va por ahí, pero también es cierto que hay que a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos, ¿no? De ello, de estas acciones, pero también yo creo que justamente hay que verlo desde dónde, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ahorita un caso de una mujer que también en esta onda del sufragio feminista y digo, no se llamaría feminismo en ese tiempo, pero sí en una pues posición de las mujeres estamos aquí, ¿no? Hizo sí, las una sufragistas cuestión hacían muy, mucho muy eso, ¿eh? directa, ¿no? Y pintaba Sí, las muros, ¿no? sufragistas tenían Y muchas demás. acciones así. Entonces, si quieres Sí, pasar a ello. en esa época estaba cabrón hacerlo, además, ¿estamos de acuerdo? Estaba mucho más cabrón, como mujer Exacto, salir a hacer eso, eras una loca histeriquísima. Bueno, por sí, una es una loca histérica, ¿no? Por salir a todo rayar el las tiempo. cosas, Ajá. pero en ese momento, no mames, estamos hablando de 1913, así, de plano. Exacto. Y en ese sentido es como también donde tenemos que analizar qué onda, ¿no? O sea, realmente lo que te decía, o sea, qué relevancia en la acción que tú estás buscando, que es muy grande en esta cuestión del petróleo, se está resolviendo. En esta solo es la imagen pública, o sea, poner el tema ahí y de alguna forma no ha funcionado, porque eso sigue ahí y Pues más está importante, yo sí creo que es la importante. discusión se cambió, ¿no? A hablar si Pues, está bien o está mal, no en el pues sí, petróleo. sí, eso sí. O sea, sí, pero yo sí creo que es muy importante empezar a tener cada vez más esas conversaciones, o sea, y que de verdad no, o sea, ni de pedo estamos tomándolas así, y lo que ellos mencionaban era justamente como de, o sea, lo que nosotros queremos es que se deje de, o sea, decían, sabemos que es ridículo lo que hicimos, pero la pregunta no es si está bien o mal aventar sopa, sino empezar la conversación y hacernos las preguntas que realmente importan, que si está bien que estén dando más licencias, más de 100 licencias cuando ya es insostenible para los combustibles fósiles, o, o si está bien que los combustibles fósiles sean subsidiados 30 veces más que los renovables cuando los de viento, por ejemplo, son 9 veces más baratos, ¿no? Y ellos decían, ¿están más preocupados por la protección de una pintura o el de nuestro planeta y gente? ¿No? O sea que es cuando se pegaron, eso es es lo que dijeron, y también comentaban que la razón por la que habían hecho una acción que parece tan indirecta que no tiene nada que ver, era porque decían que necesitamos romper el espejismo de que todo está bien y destruir la ilusión de una vida normal. Y eso puede ser acciones que sucedan en una ida al museo, en un juego de fútbol masivo, en el transporte de camino al trabajo, porque lo que quieren decir es como de, a ver, tenemos que dejar de fingir que las cosas están bien, porque esto es insostenible. O sea, mientras cada uno de nosotros está pegado a nuestro celular y nada más llegando a ver dónde podemos llegar a cargarlo otra vez para poder seguir conectados, el mundo está de verdad valiendo verga, así, a niveles muy gruesos. Entonces, o sea, nada más por comentar, eso es como la visión que ellos tenían al respecto. Todo esto lo que dices es muy importante, sobre todo tú que sabes mucho al respecto, ser consecuente
a ese nivel, y yo creo que para un activista está cabrón. Esto que mencionas de activistas que tienen mucho mejor planeado, que les puedes afectar mucho su reputación, pues sí, también es muy cierto. Yo, por ejemplo, personalmente, sí me parece un tema muy interesante poner sobre la mesa la indignación total por una obra, pero no te importa que, no sé, o sea, ya países que están así de que 2/3 partes bajo el agua, inundadas ahorita, o sea, que la gente, a mí me parece algo muy interesante que revelar de la indignación que tenemos y hacia las cosas que tenemos indignación, como tú decías, ¿no? O sea, no hacia las personas y demás, sino hacia los objetos. Y curiosamente, o sea, esa obra de Van Gogh, además de Los girasoles, una de sus obras más famosas, es Esposas de mineros cargando costales de carbón. Y, o sea, él además de que vivía en una ciudad súper contaminada, explotada, así como justamente por los mineros, o sea, por las minerías, eh, esa obra captura de una forma muy poderosa el peso insostenible de la economía fósil en los seres humanos, ¿no? O sea, es curioso nada más como detalle, pero yo... mm, no sé, a veces sí creo que eso puede inspirar a tener más esas conversaciones, especialmente para los jóvenes que empiecen, o sea, porque además lo pienso así, Free, o sea, ellos les heredamos todo esto, ¿sabes? El otro día vi un meme bien padre que era así como de que una morra con su abuelita y la abuelita así de, en mis tiempos, en esta época, hacía frío. Y entonces le dice, sí, abuelita, sí, todo esto es tu culpa. Y es como de, sí, ¿no? O sea, ve el mundo que les dejamos y nos vale verga, ¿no? ¿Sabes? O sea, ve el mundo que nos dejaron y que nosotros les estamos dejando y que seguimos actuando como que no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que tal vez que aparezca eso en TikTok y se genere como, pues, esta discusión, puede prender velas, tal vez una de cada 1,000 personas o 5,000 personas que lo vean, pero puede incentivar a otros morres, otros morres a querer informarse mejor al respecto y decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, este es el mundo que nos dejaron. O sea, ya vamos a dejar que se vaya todo a la chingada. Digo, no a la chingada, y se vaya todo ya por el drenaje, ¿no? Se me hace un tema muy cabrón, ¿no? O sea, y justamente pienso mucho en los jóvenes y este mundo que les dejamos y se me hace algo muy rudo. Este, de lo que me preguntabas de la mujer esta que comentábamos hace rato, ella es Mary Richardson, que en 1914 entró al museo y llegó con un cuchillo y a la Venus en el espejo de Diego Velázquez, la que está, es muy famosa esta mujer, acostada, se está viendo en un espejito, pero ella está de espaldas y hay un cupido que le está agarrando el espejo, ¿no? Y entonces ella llegó y literal, o sea, no, esto no fue cosa de que, ay, le avientó el cristal, literal, tasajeó el lienzo, así de que, psicosis style, y lo tasajeó, tal cual, porque una de las líderes sufragistas con las que estaban la habían encarcelado, ¿no? Entonces, esta fue una manera en que ella llamó la atención a esa situación y ella dijo cuando pasó, la justicia es un elemento de belleza, tanto como el color y el contorno en un lienzo. Entonces, curiosamente, 4 años después, o sea, sí tuvo todo ese tipo de ese activismo que tuvieron los sufragistas, tuvo resultados. Y eso hizo, o sea, bueno, ahorita van a ver los resultados y les van a dar risa, pero para su momento eran muy cabrones, porque 4 años después en Inglaterra las mujeres con propiedad y con más de 30 años, si tenías propiedad y tenías más de 30 años, ya podías votar. Esto es para 1918. Sí, tienes que ser Entonces, millonaria, porque de otra forma, sí, ¿cómo ibas a ser una mujer con un sustento a los 30 años? O sea, si no era sí, casándote tenías con un que, millonario y luego enviudando, o sea, tenías que ser ¿cómo? blanca privilegiada, como ya sabemos, pero, o sea, sí empezó, ya sabemos que ellas en gran parte, esa parte del movimiento la empezaron ellas, nos guste o no, por este lado del mundo, digo, en otros lados es otra la historia, así está la situación. Pero, ¿cómo ves, Frida? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que, y es que te digo, esto que sucedió con estos jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes, te digo,
en su mayoría tienen que ser menores de edad para evitar cuestiones de encarcelamiento o demás, ¿no? O como penalizaciones muy extremas. Y también no son tontos, no van a perjudicar algo que sí les pueda salir muy caro, ¿no? Te digo, en su mente no estaba dañarlo, ¿no? Como tal, sí tener unas afectaciones mínimas del marco y demás. Digo, el proceso de ahí es cuando se expone la obra para de que algo le pueda suceder, ¿no? Pero bueno, también o sea, creo que tal vez, o sea, es que ese mismo impacto se puede hacer, ¿no? O sea, se puede hacer, pero también haciéndolo no voy a decir en los lugares correctos, porque eso no existe, pero sí en las personas a las que estás criticando de alguna forma y tener el mismo impacto realmente. Em, de esta Yo no forma, lo creo, Frey. de esta forma creo que sí es una cuestión, pues y que lo han dicho cuando yo hacía el activismo, o sea, es así, es una cuestión de ego, ¿no? De buscar llamar una imagen, pero, Es que pero de alguna vivimos en forma el culto está. al ego, Free. Sí, por eso te digo, se usa ese discurso para aplicarlo ahí, pero a estas personas las puedes tumbar, te digo, con dos cuestiones que les costa. Esa joya que traían las chicas, las chiques, o sea, si no son originales, son de plástico, ¿no? Y eso pues viene del petróleo. Si son de plata o de oro, pues es la minería, ¿no? Que también es otra, o sea, por todos lados. Si vas a hacer algo, tienes que checar como esas fugas, ¿no? Porque te van a atacar y de alguna forma también haces otra vez que todo se vaya un poco al caño con la gente que está trabajando en ello, pues porque es como mandaron a la menos preparada, tal vez, ¿no? O preparado, preparade. Y en esa historia que yo he hecho, por ejemplo, esos actos performáticos y que también o sea, pasaban en los coches, te gritaban, ay, es un exhibicionista, ay, no es que es protagonismo y demás. Es como de, dude, yo estoy haciendo lo mío, pero de alguna forma o sea, por ejemplo, ¿no? Vas a la embajada y te atas ahí y pasas una huelga de hambre, o sea, pasan cosas que sí llaman la atención, ¿no? Si quieres jugar el juego de la sexualización, también lo hicimos, nos fuimos en cueros al Estadio Azteca en el Día del Taco, por ejemplo, a estar ahí exhibiendo nuestras carnes y ofrecer tacos veganos, ¿no? Que la venta de perros, por ejemplo, que ahorita se hace muy famosa para regalar como un objeto, ¿no? A los pequeños que no tienen conciencia de cuidar a un animal, este fuimos ahí enfrente de todos los vendedores que se ponen frente a Perisur, a plazas y demás con los cachorros, y ahí hicimos ese activismo, ¿no? Y ahí hubo golpes y demás, pues porque la gente obviamente no quiere eso, y entonces llamas a los medios y se hizo un relajo, y sí, o sea, sí llamas a los periódicos, ¿no? O a los medios que quieres captar, porque de que si haces un escándalo lo puedes hacer, ¿no? También para las cuestiones de pasarelas donde hay pieles y demás se buscan donaciones y ya, ¿no? Haces la pasarela de la crueldad, por ejemplo, o gente que se infiltra en las pasarelas para, esas cosas son como los puntos focales, ¿no? Donde está sucediendo la acción de alguna forma. Pero esa sí es acción directa. Puede ser una acción donde literalmente se está exhibiendo una desfile de pieles o de una marca, por ejemplo, que está explotando gente y ahí con sus propios medios, con sus propias acciones, con sus propias cámaras, estás poniendo en juego eso, ¿no? Este, también cuando hay una cuestión ahí de enfrentamientos, también se llama, y también porque se hace o sea, se hace un mail list para convocar a medios también, ¿no? O sea, yo hacía eso, no tenía que andar mandando toda la carta de, vamos a hacer esta acción así, así que les invitamos a que la puedan cubrir y demás, ¿no? O sea, todo está muy planificado para que se tenga ese foco, ¿no? Entonces, realmente, pues creo que entiendo las acciones que han hecho, pero también creo que en este caso muy particular no ha tenido una solución, ¿no? O una cuestión positiva a ese tema que están denunciando, principalmente por lo que han dado públicamente, ¿no? Te digo, hay muchas cuestiones de coherencia que se ponen en juego también al menos para que no tengan por dónde atacarte. Y por ejemplo, en esta cuestión de esas fugas, o sea, tenemos a Greta Thunberg, ¿no? Que es bueno, cuando inició era muy joven, lo sigue siendo, pero de alguna forma en cada paso que daba, buscaba ser lo más coherente que se pueda, porque digo, si realmente quisiéramos ser coherentes de no contaminar, tenemos que suicidarnos, porque está muy cañón, muy cañón. Pero si estás tomando el papel de ser un activista, tienes que prepararte, o sea, tienes que prepararte demasiado, ¿no? Y en eso Greta Thunberg, aunque
le invitan a estas supercorporaciones para hablar del cambio climático y la crítica es si todos llegan en sus jets, en aviones y demás. Y ella dice, bueno, voy a buscar el medio menos contaminante para, así me tardé una semana o no sé cuánto tiempo se tardó para llegar allá, ¿no? En mi lanchita y lo menos que se pueda contaminar, ¿no? Y es lo que cuando llega, se los puede criticar a la gente que está ahí porque dice, pues yo lo pude hacer, a ver, porque ustedes no llegaron así, ¿no? O los que están cerca porque no llegan a pie. Entonces, en este caso, pues es casi imposible que estas personas, o sea, tal vez se tuvieron que haber presentado desnudas, ¿no? Para al menos tener más fuerza en ello y generar tal vez algo más polémico, ¿no? O sea, creo que sí hay muchas vías en ese sentido. Yo también digo que con el arte no, pero también entiendo esa cuestión de, es que si hubiera sido más esporádico Alenka, o sea, si no hubiera sido tan planeado según todo este show como se ve que es, entendería más la cuestión, ¿no? O sea, si hubiera sucedido algo en ese momento o algo más directo, no sé, por así decirlo, creo que tendría mucho más impacto o sentido, ¿no? Pero finalmente esta acción es algo que puedes ir desmenuzando, desmenuzando, desmenuzando y encontrar muchas cuestiones, ¿no? Que se caen, lamentablemente. Pero pero no por ello digo que ninguna de estas acciones no se deban de hacer, ¿no? Porque, o sea, también es que esta particular tal vez no sea la más pensada, porque, y de alguna forma siempre se va a desviar la charla, ¿no? La plática del punto principal, pero creo que aquí hubo varios fallos, por así decirlo, ¿no? Y que está replicando a que se tomen más bien acciones que afecten otras cosas que no tienen que ver con el petróleo, ¿no? Es verdad que también el mundo del arte, como todas las cosas, son muy contaminantes, o sea, los solventes, las pinturas, todo, ¿no? Todo es muy tóxico y por ahí entendería también esa onda, ¿no? Pero entonces vámonos a atacar y amarrar y las cosas que tú quieras a ese arte basura que está surgiendo, ¿no? Estas grandes exposiciones como el Sonamac o grandes bienales de arte basura, que son muy caros también, ¿no? Y que son más actuales y que ahí genera una gran polémica también porque tienen muchos medios VIP, o sea, muchos medios importantes que cubren estos medios a estos artistas muy famosos, actuales y que también muy criticables, ¿no? Entonces creo que ahí también podría ser una cuestión mucho más explosiva también y como de alguna forma generar público a su favor, ¿no? A meterse con algo pues ya como también muy viejo, ¿no? Creo que también podría reencaminarse de alguna forma, pero estas prácticas de alguna forma creo que no van a dejar de existir, han surgido desde la anarquía, pero en este punto muy particular creo que están muy amarradas desde cosas atrás, como, como lo que hemos vivido también aquí en México, ¿no? Activismos, cosas, protestas que uno va con muy buena intención, se une a una organización, pero al final te vas dando cuenta que hay otras cosas que se mueven ahí. Ahora, hablando, por ejemplo, de esa cuestión del arte, me gustaría contarte un caso de, bueno, o sea, me gustaría aprovechar el momento para hacerles promoción. No, no es cierto. O sea, para decirles que nosotros tenemos un episodio dedicado especialmente al activismo feminista a través de la historia. Ese episodio es muy bonito. Es de hace tiempo, tendría que scrollearle por ahí hasta activismo feminista se llama. Y les recomendamos mucho que lo escuchen, porque ahí hay muchas formas de activismo muy chingonas de mujeres de distintas comunidades alrededor del mundo que son pues muy interesantes, ¿no? Y que son acción directa. También antes de ir a contarte lo que te iba a contar del arte, te iba a preguntar, o sea, te iba a decir más bien, ya me acordé, que esto que dices de que hay que, o sea, de la acción directa, estaba viendo que cuando estaban analizando lo que había sucedido con lo de la sopa, decían que en general, o sea, era como más directo y más interesante lo que habían hecho de destruir las gasolineras, esa de los Just Stop Oil, esta Y también podría organización. generar ahí un accidente, ¿no? Es muy peligroso las gasolineras Sí. de por sí, ¿no? Ya que existan Bueno, tantas también ir a gasolineras. amarrarse a una refinería lo es, o sea, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el petróleo es muy peligrosa, o sea, de por sí es muy, muy, muy peligroso todo lo que tenga que ver con el petróleo. Pero que mencionaban que los actos de desobediencia civil sí son muy importantes.
Y yo sé tú, Free, que también estás muy como que sabes de eso. Entonces no sé si en poquitas palabras nos puedas, no sé si es de Thoreau, el libro de desobediencia civil es de Thoreau, pero no sé, es que Frida, como ya les había comentado, estaba muy metida en eso y ha hecho cosas muy locochonas. Lo que ahora me parece muy interesante. Además de que, pues, Frida es vegana, ¿no? Pues realmente es que te digo, esas cosas, híjoles, tú cuando empiezas en el activismo vas con todo, pero también con el tiempo. Yo por eso admiro a las personas que toda su vida se han mantenido como activistas y muy coherentes, porque está muy cañón. Yo la verdad es que no he podido lograr mantener un veganismo puro como tal, ¿no? O sea, realmente lo hice muy puramente, como 8 años de mi vida, o no, casi 11 años de mi vida lo hice de una forma como buscando ser lo más coherente. Y sí sale caro, y cuando me salía barato tampoco estaba como tan feliz de alguna forma, ¿no? Son muchas restricciones y siempre es como de, no importa, o sea, mi placer es secundario a lo que, a mi convicción, ¿no? Y eso es súper importante, eso para mí es muy valioso, y quien lo hace es de aplaudirse, porque muy pocas personas logran mantenerse así. Sí, tengo varias personas que admiro y que, por ejemplo, se movían en coche, ¿no? Y decían, es que no me siento para nada. O sea, aunque el coche me sirve para cargar todos los banners y toda la tienda para vender y para ir y movernos y demás, aunque meta 8 personas en el auto, no, o sea, no me estoy sintiendo mal, ¿no? Vendieron su coche, ahora andan en bicicleta, pero pues bueno, también hay que, te digo, todo es como irle buscando, y entre más te obsesionas está muy cañón. Hay gente que sí lo logra, que incluso es macrobiótica, qué sé yo, em, frugívora, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de los freegans y demás, pero son cuestiones que sí te llevan a un extremo, y que si tú estás convencida realmente no te pesa al final del día, porque sabes, o sea, estás como muy tranquilo con tu mente. Eso yo a la fecha ya no lo puedo mantener así, ¿no? Y sí siento mucho pesar, y yo misma digo, es que como humana somos muy contradictorios, y en esto que yo elegí también ya soy contradictoria, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo ya personal que todos tenemos que ir ahí balanceando de alguna forma, pero si vas a Es muy dedicarte a tema lo central de médico, nuestro podcast, además eso, ¿no? claro, exacto. Las contradicciones que tenemos las personas. Exactamente. Entonces ya como decir, bueno, voy a hacer cara, voy a hacer imagen, voy a hacer de algo, es porque sabes que tienes una gran responsabilidad, pero así muy grande, justamente para no perjudicar a todo el movimiento o a muchas personas o a lo que estabas ahí, ¿no? Porque si no, por una estupidez, realmente ya se perdió la discusión, y ya están hablando pues de muchas cosas, ¿no? Como lo que ahora está pasando. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, todo viene de alguna forma del anarquismo, ¿no? Pero te digo, muchas veces no se, o sea, no se busca esto como tal. Esto sí yo lo veo muy estetizado, por así decirlo. Ujú. Por ejemplo, esta cuestión de la obra de Velázquez, actualmente se exhibe con esas, o sea, no se usa una reparación para que como simular que nada pasó, o sea, esos rayoneos son parte ya de la historia del cuadro, ¿no? Y de alguna forma, cuando yo paso por las calles, por ejemplo, y veo esos grafitis, veo esas marcas, a mí me mueve algo muy profundo, ¿no? Como mujer, como mexicana, me da una memoria, un recuerdo, un sentimiento, me mueve emocionalmente, me mueve en lo que he vivido, y me mueve en los casos que día a día, mínimamente son 11 feminicidios, imagínate, ¿no? Entonces, a mí me mueve eso, ¿no? Pero finalmente esas acciones a mí no me mueven, ¿no? Y sé por dónde van, pero no me mueven, porque finalmente es algo que se puede borrar, ¿no? Tampoco estoy llamando a que realmente destruyan ahí los Van Goghs o qué sé yo, pero realmente es algo que fue de la acción del momento y ya quedó, ¿no? Entonces, cuando tú visites ese museo o lo que sea, ahí va a estar el Van Gogh, va a estar intacto otra vez, si se salva del proceso y demás, o sea, va a estar ahí, y como sea, hay 9 pinturas más de los mismos girasoles, este, o sea, realmente es algo que va a pasar, ¿no? Va a pasar, y ese acto no va a llevar a otra cosa más que a incitar a personas a hacer lo mismo, tal vez sin una intención em, Sin conciencia, sin genuina, ¿no? estar, Sin mucha sí, conciencia. sin estar muy informados de ese tipo de activismo y demás. Y lo Y que de se lo que perjudica, implica. claro, Ajá. y lo que se perjudica ya yéndonos, no a cuestiones de anarquismo ni demás,
pero sí es un acercamiento distinto, o sea, si de por sí ya el arte es mamoncísimo e inaccesible para muchas personas, o sea, los museos de esos países, o sea, los accesos son carísimos, ¿no? Muy pocas veces son entrada gratuita, este, en algunos es cooperación voluntaria y demás, pero en varios es un ticket que hay que pagar muy caro, ¿no? Entonces, cuando uno va a visitar la obra de arte, de este tipo de arte, le gusta ver las manchas, el trazo, la técnica, ¿no? Y ver una pintura, ver un algo con un cristal y aparte a 1 metro de distancia y ahora más tal vez por estas cosas, pues es como no lo puedo apreciar, ¿no? Esto ya es en una onda muy del arte y, o sea, alejado del activismo, ¿no? Yo sé que Ujú. puede sonar frívolo, pero bueno, también se afecta el poder apreciar la obra de arte en el futuro, ¿no? Pues, justamente para protegerse de varias cosas, ¿no? Con la Mona Lisa pasó, ¿no? En fin, hay varias obras de arte que han sido superficialmente atacadas, justamente para llamar la atención, ¿no? Pero finalmente, al final de cuentas, sale el tiro por la culata un tanto y a lo largo de la historia no va a haber un cambio como tal, ¿no? Em, Va a pasar, se va a borrar en el tiempo, ¿no? Sí, como se borraron en el tiempo como gotas en la lluvia, como lágrimas en la lluvia. Quien entendió la referencia entendió. O A sea, ver, eh, ya rapidísimo, por ejemplo, o sea, cosas en la historia que han perdurado de activismo, pues justamente tenemos, bueno, esto que tú has referenciado, ¿no? Ese acto muy particular y muy puntual porque la mujer, o sea, el pintor estaba, bueno, ya no estaba vivo, pero estaba, o sea, ese momento era como tú lo mencionaste, o sea, una mujer, ¿cómo, no? Y este ataque, ¿cómo, no? O sea, todo era realmente como muy poco que fuera probable, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, este activismo que es muy lamentable, pero también es una cuestión extrema, ¿no? Que es la huelga de hambre. También tenemos estas cuestiones se me fue ahorita la cuestión, se los voy a buscar, pero de incendiarse uno mismo, ¿no? O cometer inmolarse. inmolarse. Ujú. Entonces hay muchos activismos extremos que obviamente no estamos diciendo que esa tal vez la solución, pero La esas huelga. son cosas muy desesperadas realmente. Esas son cosas de desesperación extrema que tiene que ser un Sí. atentado contra ti mismo para que te Pe- puedan hacer caso, ¿no? Pues sí, Bri, pero también velo así. Ahora que estamos hablando de eso, me hizo pensar tal cual. Ve a Gandhi. O sea, Gandhi hizo una huelga de hambre cabroncísima, pero no era nada perfecto. Era un tipo con un lado oscuro muy culero, un golpeador y demás cosas. O sea, entonces también eso es como bien interesante, al menos como poner sobre la mesa como de verdad, no sé, la serie, o sea, creo que hay gente que tiene más coherencia en especial y creo que a través del tiempo es más importante y difícil ser cada vez más coherente porque ahora tienes así de que todos los tweets que escribiste, que todas las fotos que te tomaste, que todo está ahí en línea, a un guiño de que puedan ver así de que ahí en el fondo, hace 10 años, allá atrás, se ve la pinche lata de, no sé, ¿no? O sea, si que te seas activista y ya se ve que está muy cabrón, o sea, cada vez es más difícil. Pero qué cabrón, yo creo que al final ni el Che, ni Gandhi, y creo que mucha gente que tuvo como todo este estatus histórico eran realmente consecuentes al 100%, y sin embargo, eso no demerita que las causas que tomaron, pues tuvieron ¿no? O sea, o sea, dejaron muchas cosas positivas en personas que tal vez eran mejores personas que ellos, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, nada más hablar un poco como de esa complejidad de las personas. Te preguntaba hace rato, no sé si te parece ir súper rapidísimo a la regla de Lilith para de hablar nada más en brevísimo lo que es desobediencia civil según Henry David Thoreau, que justamente escribió este libro. La regla de Lilith. Desobediencia civil. En este trabajo, Thoreau sentó las bases de lo que hoy en día se conoce como desobediencia civil, la justificación del rechazo público, consciente, colectivo y pacífico a acatar leyes o políticas gubernamentales consideradas injustas o inmorales. Vientos, ¿y qué les parece si escuchamos también las tres lunas para escuchar opiniones, ¿no? De distintas mujeres en torno a este tema?
que yo ahorita estoy como ahí, ¿no? Polarizando, pues justamente para invitar a que lo piensen, el debate y demás. Este, y bueno, siendo mucha parte de mi vida, ahorita ya no lo soy como tal así activista, pues también sé como por dónde se mueve y también es uno que siente, ¿no? Cuando está siendo ahí exhibido y sí es una onda muy, muy fuerte. Y por eso creo que esta cuestión tal vez no ha sido lo mejor para los resultados en sí, pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está y creo que no va a dejar de existir esas acciones. Entonces, porque justamente no hay una respuesta, no hay una respuesta inmediata, ¿no? O sea, eso, o sea, el petróleo va a seguir existiendo, la matanza de animales va existiendo, la tauromaquia poco a poco se ha ido cerrando en algunos lados, pero la gente lo sigue defendiendo, ¿no? O sea, todo eso, hay muchas resistencias, o sea, siempre va a haber una resistencia al cambio y más si implica millones de dólares y demás, ¿no? También, por ejemplo, ahí antes, en el portal para donar a esta organización, incluso te aceptan criptomonedas, ¿no? Cuando uno sabe que para hacer una criptomoneda es un desperdicio de energía, de electricidad, de computadoras, es una cosa anticlimática, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a las 3 lunas. Las tres lunas. Yo siento que el activismo es absolutamente necesario y que los medios son los que quizás estén en entredicho. Por supuesto que el problema de la contaminación en el mar es terrible. Por supuesto que el problema de la contaminación en general está acabando el mundo. Pero ¿por qué atentar contra la obra de arte? ¿Qué ganan atentando eso? Yo siento que se puede llamar la atención de otras muchas formas. Creo que se puede todavía llamar la atención de otras muchas formas. Sin embargo, y no es justificación, la problemática es tal y la urgencia también es ya tan inminente que pues la desesperación también ataca a los activistas y quizás la falta de atención y quizás la falta de escucha y sobre todo la falta de llevar a cabo actividades y soluciones reales los está orillando a tener esas manifestaciones que ya se vuelven un tanto agresivas. Sin embargo, no es que el fin justifique los medios, pero ya el fin y hacer algo para solucionar el problema global es inminente. Glitter amargo. De formas desesperadas, porque me parece que las formas cordiales y protocolares fracasan. No fracasan por su forma, por su manera quizá discreta o legal o procedual, sino porque quienes deberían escuchar no escuchan. Entonces estoy a favor de las formas desesperadas porque son una forma de llamar la atención de medios, de la sociedad civil, de autoridades, de legisladores, gobiernos, etc. Creo que es delicado, y es una opinión polémica, no estoy 100% segura yo misma, pero este cuadro tenía un vidrio, entonces creo que está bien. Creo que está bien, a mí me cayeron muy bien esos chicos. Y en otros casos, por ejemplo, el Ángel de la Independencia, cuando las feministas pintarrajearon todo el monumento, yo estaba realmente muy a favor de ese pintarrajeo porque estamos hartas, porque estamos en un país lleno de impunidad, de injusticia, de inequidad, de miedo, de asesinatos a mujeres, de microviolencias, macroviolencias contra las mujeres y me parece que las obras de arte son susceptibles de ser intervenidas por la sociedad civil y su encabronamiento y en esa intervención, en ese performance, renovarse y convertirse en otra cosa
que actualice estas obras de arte y resignifique cómo la sociedad vive y qué significan en nuestra sociedad y cómo nosotros nos relacionamos con esa idea de la independencia, de la belleza y todos los ideales que representa de un país que es en apariencia o que trata de mantener las apariencias y sin embargo le falla a todas las mujeres y a las familias de las mujeres. Entonces yo diría que estoy bastante a favor. Frida, ahora me gustaría, para ir concluyendo el programa, darte un par de casos de activismo que tiene que ver con arte, tal cual, pero en una forma en que sí funcionó y en una forma también pacífica. Esta primera historia que te voy a contar es sobre un pescador italiano que se llama Paolo Fanciulli. Y él en la bahía en donde vivía, que es una de las áreas en Italia donde mejor se pesca y más hermosas, empezó a haber una cantidad de pesca ilegal que se trata de tomar redes gigantescas, así de que enormes, y jalarlas a través de todo el suelo marino. Así de que no recuerdo cómo se llama eso en español. Trawling, creo que se llama en inglés. A ver, déjame buscarlo. Sí, todas las personas que comen atún están siendo partícipes de eso. Porque, y realmente lo que tú mencionas, o sea, es muy complicado liberarse de cosas porque el humano, ¿no? La humanidad es voraz, y más en estos principios que mundialmente sea, o sea, el catolicismo, el cristianismo, o sea, esta concepción de Dios como una sola deidad y sus mandamientos, al menos del lado occidental, ha permeado por muchos siglos el pensamiento capitalista que nos tiene actualmente, donde dice el hombre dominará sobre la tierra y sus bestias, ¿no? Sí, no, el designio divino y así. Pero bueno, o sea, el arrastre se llama esa técnica, ¿no? El arrastre. Y entonces él vio, o sea, eso estaba destruyendo todo el suelo marítimo, se estaba causando un chingo de pedos, se estaba matando todo el coral, estaba matando todos los peces, estaba matando todo, ¿no? O sea, ahora sí que se tiene un ecosistema, ¿no? Ahí ya muy bien hecho y lo destruyó. Entonces ya los peces ya no había, estaban destruyendo todo. Y él, esto fue en los 80s, entonces del 86 al 90 él estaba muy preocupado, era pescador y está muy preocupado y empezó a hacer denuncias en el periódico al respecto de que esto estaba sucediendo y nadie lo peló. En el 90, cuando vio que no había solución y era muy exasperante para él decir, nadie hace nada, las autoridades nada, atacó un puerto, ¿no? Junto con Greenpeace y la WWF, justamente con la idea de salvar al mar y demás. Entonces iba apoyado y todo, y aún así no fue suficiente, llamó un poquito la atención, pero seguía sucediendo, o sea, esta pesca ilegal. Y entonces, después de eso, él decidió salir en las noches y atacaba a los barcos de arrastre, ¿no? O sea, los atacaba, los trataba de hundir, o sea, literal, a veces acompañado con personas, a veces no, los procuradores, o sea, cuando él los atrapaba, los procuradores, a veces cuando podía iba la policía con él, y entonces sí detenían a los pescadores ilegales y se los llevaban, pero luego los dejaban ir porque esto tenía que ver con la mafia, o sea, era un negocio que también ya estaba relacionado con la mafia, como sucede en estos casos, y pues no había tanto pedo. Puso bombas en el suelo marítimo, alambre, todo esto para evitar, o sea, para hacer que se desgarraran las redes y que ya no pudieran hacerlo, pero nada era suficiente. Después consiguió que el gobierno le apoyara en poner bloques de piedra grandes para que no pudieran, o sea, para que los bloques de piedra se agarraran ahí las redes y se rompieran y ya no funcionaran. Pusieron, pero no había suficientes. Y el gobierno lo dejó de apoyar ya totalmente por la influencia de la mafia, que dijo así, de este tipo que está haciendo. O sea, salían en la noche a pescar y al final ya lo dejaron de apoyar. Entonces, él inventó el turismo de pesca y entonces a los turistas que iban allá les daba un tour y les contaba lo que estaba pasando. Y muchísima gente se interesó en querer ayudar y aportaban dinero para conseguir más bloques, para seguir poniendo en el suelo. Y eso pues ayudó bastante y
Y después, un día conoció, cuando estaba por recibir un premio por su activismo de esta manera, conoció al dueño de la empresa de mármol más importante que hay allá, que es del mármol con el que se hizo el David de Miguel Ángel. Y le dijo de su trabajo y le dijo que sí le interesaría donar alguna, ¿no? O sea, algo. Y él decidió donar 100 bloques de mármol. Entonces, los iban poniendo debajo del agua, pero se le ocurrió que sería muy buena idea hacer esculturas con esos bloques y hacer un museo debajo del agua que las personas pudieran ir a visitar en buceando para ver estas piezas, crear conciencia y además estas piezas defienden el suelo, ¿no? Y logró conseguir que un chingo de artistas bien importantes entraran sin cobrar nada. Y eso, entonces fue un final feliz, logró deshacerse o sea, se tuvieron que salir de la bahía al final estos pescadores ilegales y ahora hay un museo submarino ahí que se puede ir a visitar. Y este tipo de activismo, o sea, uno de los casos viejos más conocidos es el de Agnes Dennis, que en 1982 transportó 200 camiones de tierra a un terreno baldío en Manhattan, así todo madreado, y plantó trigo dorado. Y de ese trigo dorado que salía, llevaba las semillas a distintas ciudades del mundo y las volvía a plantar y, y así mostrar que se iban, o sea, esa semillita iba yendo por todos los mundos, regenerando terrenos. Y pues nada, es muy bonita esa imagen. Y es real el cambio, ¿no? La transformación. Claro, y de activismos hay muchos tipos, hay unos que son más edificantes o que van creando cosas y otros que son, pues, te digo, y eso también es parte de, de la historia del activismo que llama la atención. Tampoco está mal, ¿no? O sea, llama la atención para tomar la atención, exactamente, redundando y poner el tema en la agenda. Ese es el objetivo, poner el tema en la agenda. Pero no pones el tema en la agenda y ya, ¿no? O sea, tienes que darle un seguimiento, tienes que proponer soluciones, proponer cuestiones, o sea, como obligar a cosas que sucedan, no nada más como de, bueno, ya lo hice y ya se acabó y cerramos el telón y adiós, ¿no? Este, y en ese sentido, es curioso porque tú has mencionado estos ejemplos de activismo que han ayudado de alguna forma no a que termine, ¿no? Las prácticas en el mundo, porque tengo que, al ser algo tan enorme de tantos millones de dólares, inversiones y demás, porque son mafias, o sea, son mafias legales, legalizadas, que es lo peor, está muy cañón. Y entonces, por eso te digo, es una carrera de vida, ¿no? Ser activista realmente porque, o sea, hasta protección tienes que estar protegido como los periodistas prácticamente, ¿no? Como los periodistas, estar protegiéndote, hacer cosas muy visuales para que no amanezcas un día muerto. O sea, ecologistas, realmente activistas del medio ambiente, o sea, que hacen un activismo diario en su vida, Alenka. Este año, nada más en lo que inició este año, por ejemplo, muchísimos activistas de aquí de México, medioambientalistas, han sido asesinados, desaparecidos, y poco se habla de ello, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay de activismos a activismos, unos buscan una cuestión, otros buscan otra, pero de alguna forma, hay mucha gente que está haciendo activismo y está buscando hacer un cambio también, no solamente llama la atención. Y en estos que buscan llamar la atención llama la atención, pero entonces, ¡pum! ¿No? O sea, algo tiene que pasar contundente para no nada más que se quede ahí y bueno, ya salimos y ya acabó. Pues no va por ahí, ¿no? Eh, También si ustedes siguen la pista a varios activistas de este siglo, particularmente, por ejemplo, en Yo Soy 132, el siglo pasado con el 68, estoy hablando de México particularmente, es teatro, ¿verdad? Sí, pero no sé si eras tú o yo. Ah, fue yo, porque dijo conexión inestable a mí. Ujú. Ah, ok. Este, Yo les invito a que sigan la pista de ciertos activistas del siglo pasado y de por ejemplo, en el pasado tenemos el 68, ¿no? Que también surgieron varios activistas. En este año, bueno, en este año, en este siglo 132, en fin, varios movimientos sociales que surgen
prendan sus antenas, ¿no? E investiguen, tienen que investigar, tienen que ver de dónde viene, porque incluso uno siendo adulte, pues cae, ¿no? De repente y ves que lo que tú estás apoyando tal vez no es tan honesto, ¿no? Como pudiera ser, y que aunque está en una causa, van por ahí haciéndose raíces, ¿no? Que tal vez están muy bien maquilladas. Pero bueno, ahí vemos que finalmente se hacen carreras, y eso no solamente es en México, sino en otros lados del mundo, activistas que surgen y por lo general son los líderes o los que mediáticamente dan la cara o dan el rostro, que al final es como el poder te dice, uy, como lo hiciste tan bien, tú me sirves porque eres la imagen de que yo me abro a esa discusión y ahora te hago político, ahora te pongo en mi nómina del gobierno para que seas un senador, un diputado, un algo, y ya, de un partido muy particular, ¿no? También. Y bueno, ahí tenemos a varios casos, ¿no? O sea, líderes del 132, del 68, que incluso, pues, como tú lo mencionas, no, el punto es buscarse lo más coherente posible, aunque a veces nos cueste cosillas, pero también ahí hay desviaciones garrafales, ¿no? Donde dices, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, en ese sentido, pues sí, si vemos la historia de varios activistas, veremos que hay unos que han ido más por un activismo real y otros pues por buscar posiciones políticas de poder y demás, no para cambiar las cosas realmente, sino para conseguir ese poder y seguir en el mismo ciclo como en Game of Thrones, ¿no? Ay, sí, Frida, la verdad es que ha sido muy interesante tener esta conversación contigo porque me haces pensar en cosas y ver cosas que no había pensado ni había reflexionado respecto a esta situación, ¿no? Los claroscuros que tiene todo. Como toda la vida y como la misma humanidad lo tenemos, ¿no? Y sí, o sea, a todas las personas tendremos de dónde criticarles. El punto es también buscar hacer el menos daño posible si están interesados en ello. Claro que tendría que ser una obligación, pero bueno, muchas personas ni siquiera lo consideran así, ¿no? Pero ya está en cada uno también cómo se quiere sentir mejor en equilibrio con lo que le rodea, ¿no? Porque definitivamente para hacer unos cambios así de la noche a la mañana, digámoslo así, a términos globales, pues un poco lejos estamos de que sea por el cambio de uno mismo, de uno mismo, sino más bien de grandes países, ¿no? O sea, naciones que estén decididas a, como Canadá. Canadá es un país súper hipócrita, ¿no? Que muy progresista y muy no sé qué, y somos así amigos del mundo, pero son súper fraqueadores, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos siempre. También siempre lo que nos decían, nos gritaban en las calles era pónganse a trabajar, ¿no? Realmente ser activista es un trabajo. Entonces, si están pensando como de, ay, qué divertido es y echarle latas a las pinturas y demás, no es así de sencillo, ¿no? Implican varias cuestiones. Sí, muchas, Frida. Pero bueno, ha sido un placer conversar contigo, Frida. Ay, contigo, Alenka, y también con ustedes que nos escriban, que nos digan qué piensan de todo esto. Realmente tienen una postura, una posición, o también como nosotras, que casi siempre quedamos es como de, hay que ver los claroscuros, ¿no? Sí, exactamente, Frida. Y las redes sociales nos pueden encontrar, especialmente Instagram es nuestra red más activa. Entonces, en Instagram nos pueden encontrar y también pues pueden suscribirse al canal en YouTube. Y ha sido un placer conversar con ustedes porque nos imaginamos sus respuestas también del otro lado a ciertas cosas. Y pues sí, Frida, esto fue Glitter Amargo. Adiós. Adiós. Glitter amargo.